y este caso va tal vez herir ciertas susceptibilidades. Es un crimen que la verdad debe ser de los más execrables, pues comienza por el rompimiento de lo que sería la unión familiar y esperamos pues que en un futuro no se sigan dando este tipo de problemáticas que lamentablemente se repiten cada cierto tiempo en nuestro país. Es probablemente un hecho indignante en donde participaron unos padres en la región Loreto, quienes tal vez no supieron manejar las nuevas responsabilidades que conlleva pues tener un nuevo ser en sus vidas y que prefirieron borrarlo de la faz de la tierra y encubrir todo esto como si fuera un vil asalto. El año 2023 trajo una serie de noticias difíciles de asimilar, donde la parte más afectada eran niños que habían sido atacados de la peor manera, ya sea por sus propios progenitores o parientes cercanos. En julio se tuvo la noticia de una beba de 10 meses que había fallecido tras ser sexualmente por su padre en Huachipa, y la cosa no cambiaba en la zona oriental de nuestro país, que es donde nos vamos a concentrar, siendo que en Satipo habían hallado una niña de 11 años convulsionando en su casa tras el feroz ataque de su hermanastro, quien le alojó 2 clavos en la cabeza. Por otro lado teníamos el caso de Mila, otra niña de 11 años, que denunció en julio de 2023 que había sido víctima de violación por parte de su padrastro. Estos abusos devinieron en un embarazo no deseado que llevó a la niña a exigir a terapéutico. Sin embargo, el Hospital Regional de Loreto rechazó practicar dicha interrupción, teniendo que intervenir la ONU para que el Estado peruano pudiera aplicarle este proceso. Y más allá del tema del infantil, que en sí es muy grave, estaba la creciente delincuencia de la región nororiental, que estaba llevando a la población a que tomara justicia por sus propias manos. Los vecinos de Iquitos se quejaban continuamente de los robos que se daban diariamente en plena luz del día, siendo que muchos de ellos preferían capturar a los presuntos ladrones para luego prenderles fuego a sus pertenencias. De acuerdo a cifras de la Policía Nacional del Perú, las denuncias por diversos hechos delictivos ocurridos en la región Loreto registraban un incremento superior al 60% en los últimos 3 años, cifra que se elevará drásticamente desde el 2022, siendo los puntos más críticos los ubicados en sectores de Versalles, Asentamiento Humano Alejandro Toledo, Puerto Masusa, Bajo Belén, la Avenida Participación y la calle San Román. Asimismo también la zona del Puente Nanay, donde se va a ubicar la historia que tendremos a continuación. Es así que luego de este duro contexto vamos a comenzar con el relato de los hechos. En la noche del sábado 6 de mayo del 2023 se produjo un terrible hecho de violencia donde Jesús Bautista y Vanessa Cachique, jóvenes padres, decidieron pasear con su bebé en brazos por el Puente Nanay, tomando en cuenta que esta zona no cuenta con iluminación y que desde las 9 de la noche permanecía cerrado al público para evitar accidentes mortales. Pero resulta que ellos insistieron pasar adelante, pidiendo al vigilante que abriera la tranquera para poder cruzar, insistiendo que ellos vivían ahí. Una vez convencido el guardia y diciéndoles que iban bajo su propia responsabilidad, los padres junto a sus hijos caminaron por el puente, cuando, según narraron ellos poco después, fueron interceptados por delincuentes. Estos 2 sujetos a bordo de una moto cometieron la fechoría sin el menor escrúpulo y al intentar arrebatarle sus pertenencias a la criatura. Ante esto, el menor fue trasladado por sus padres al área de emergencia del Hospital Regional de Loreto, donde permaneció con un ventilador mecánico hasta que a la tarde del miércoles 10 de mayo el bebé falleció, luego de luchar con las terribles lesiones en sus órganos blandos como el riñón y la zona del abdomen. Al momento en el que el menor era trasladado a la morgue del hospital, la familia exigió capturar y sancionar a los culpables, pues era la segunda víctima mortal del mes de mayo a manos de la delincuencia en la ciudad de Iquitos. Luego, en el velorio, en medio del dolor y llanto, los familiares pidieron que la policía intensificara la búsqueda de los delincuentes. Quiero justicia para mi hijo, quiero saber la verdad de por qué ha pasado esto, diría para los medios locales a madre. Mientras que la tía del menor, Isabel Cachique, exigiría a las autoridades: pido a la presidenta, a los congresistas que por favor hagan algo por nuestro pueblo y el país, ya que todo el Perú está viviendo estas matanzas. Hay mucha deficiencia de seguridad ciudadana. Esto no puede quedar impune, contó.
este crimen trajo consternación en Iquitos, por lo que los ciudadanos salieron a protestar. Ante la ola de asaltos y asesinatos en Loreto, más de 200 ciudadanos se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Iquitos para exigir mayor seguridad y presionar un rápido accionar por parte de las autoridades. Loreto para ese momento enfrentaba un problema de delincuencia que había ido en aumento en los últimos años. En tanto, los agentes de la PNP informaron que se encontraban buscando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes que cometieron tal feroz asalto. Por ese motivo, el Mininter ofrecería 150.000 soles para hallar a los responsables. Y a pesar de toda esta disposición para capturar a los supuestos responsables, no se pudo hallar nada. Más bien, empezaron a ocurrir ciertas discrepancias en las versiones de los padres que empezaron a levantar sospecha. Es en esta parte que la historia empezó a dar un giro radical. Según contaron los padres, fueron 2 sujetos a bordo de una moto quienes alrededor de las 9 de la noche y aprovechando la falta de iluminación, aprovecharían para cometer esta fechoría. Sin embargo, según la versión del vigilante, cuando la madre volvió a la caseta de seguridad, esta no mostraba mucha prisa y más bien estaba algo nerviosa. No se le notaba ninguna desesperación. Durante la reconstrucción del crimen, los padres declararon ante las autoridades de forma individual. Es en esta sesión que sus versiones no coincidieron. Según el reporte de medios locales de Iquitos, el padre dijo que lo golpearon durante el asalto. Sin embargo, la madre dice que en ningún momento los agredieron. Luego el papá declaró que los ladrones querían robar el morral que llevaban. Es en ese forcejeo que los criminales al bebé y que este cayó al suelo. Pero la historia cambiaba por parte de la madre, porque dice que ella siempre lo tuvo en brazos y que jamás se le cayó. Además, ella indicaba que los delincuentes sin motivo se acercaron y lo acuchillaron al menor. Ante estas discrepancias se corrió el rumor que los padres pasarían a ser investigados en las pesquisas fiscales. Sin embargo, luego los medios desmintieron esta versión. El general PNP, Héctor Bernal, cuestionó a los padres del menor de por qué habrían ingresado a una zona tan peligrosa. Y es que no solo las autoridades tendrían dudas de este testimonio, sino que también los ciudadanos de Iquitos empezarían a señalar sus reparos para con esta versión de los hechos, puesto que indicaron que esa zona no es un área transitable, ni mucho menos se puede llevar ahí a un bebé. Poco después de que la noticia se volviera viral y luego de reconstruida la escena del crimen, la fiscalía anunció una investigación preliminar contra los padres del bebé apuñalado por entrar en contradicción durante el interrogatorio. Y es que esta terrible historia del bebé dejó consternado al Perú entero, de tal manera que nadie podía concebir que alguna persona, por muy ampón que fuese, tuviera el valor de a un recién nacido delante de sus padres por tan solo el hecho de no encontrarles nada para robarles. Por estas declaraciones contradictorias, el caso dio un giro de 180 grados cuando la fiscalía informó que los padres serían investigados preliminarmente. En el puente no se cometen actos delictivos por la seguridad que hay. Ellos han ingresado a un lugar oscuro. Luego se retiraron corriendo del lugar, diciendo que los habían asaltado. Las investigaciones apuntaban a que los padres del bebé llegaron al promediar las 10 de la noche a la entrada del puente Nanay, presuntamente tras convencer con mentiras al vigilante de que vivían en un caserío al otro lado de la estructura, lograrían ingresar. Luego de ser asaltados, los padres dirían que los zampones se dieron a la fuga con dirección a la playa, pero el vigilante desestimó esta versión, ya que él no vio pasar a nadie con las características descritas por los denunciantes. Manejamos la hipótesis que ha habido un problema entre la pareja y por casualidad o cuestiones de ellos se ha suscitado esta situación, o es probable que han coincidido ambos en cometer este delito, diría el general Héctor Bernal. Y es por eso que, ante el inicio de estas dudas, fue la mujer la primera en quebrarse. La mañana del domingo 14 de mayo trascendió que la mamá del bebé fallecido acusó a su pareja de ser responsable del fatídico hecho. Tú has hecho algo, tú has planeado esto para no darme la pensión de tu hijo, increpó la mujer a su expareja. A ser señalado, se negó tajantemente de tener algo que ver con el crimen, pero ella aseguró que no le creía. Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión. Yo lo sé. Eso es para que te vayas con la mujer que tienes en Lima, añadió la madre, Vanessa Cachique. La mujer indicó que no hubo ningún asalto ni terceras personas y que el papá no mostraba rasguños ni golpes luego del presunto robo. Por su parte, el padre Jesús Bautista indicó que las declaraciones de Vanessa eran producto del dolor de la pérdida y reiteró de que todo se trataba de un
asalto. Ante ello, la fiscalía anunció que realizaría una pericia psicológica a ambos padres, luego de que en las primeras investigaciones no hubiera relación alguna entre lo narrado por ambos y la versión del vigilante. Según reveló Vanessa Cachique, ella y Jesús Bautista se encontraban en el puente Nanay para discutir el pago de la pensión alimentaria, ya que ambos ya no mantenían una relación formal desde la concepción del bebé y él se negaba a pagarle algo. Según Vanessa, el sujeto actuó en complicidad con dos zampones que los atacaron para al menor. Él me dijo que no quería hacerse cargo de mi bebé, incluso me dijo pero me negué. Por eso ese día le dije, tú has planeado todo esto para no pagarme la pensión. Hasta ese momento la fiscalía aún no investigaba formalmente a ambos padres, sin embargo, requirió una tercera comparecencia de la madre por las declaraciones que dio para un programa del Canal Latina. Después, la noche del 15 de mayo, Jesús Bautista y Vanessa Cachique llegaron hasta el área de medicina legal del Ministerio Público para pasar las pericias psicológicas que duraron aproximadamente 6 horas. El abogado de la familia, Juan Carlos Criollo, informó que sus defendidos se encontraban en calidad de agraviados y no había cambiado su condición, pese a las contradicciones de ambos. Además, señaló que la madre declaró ante la fiscalía que cree y piensa que este presunto robo fue planeado por el padre. Ante los señalamientos que se hacía a ambos, la tía de Vanessa Cachique le suplicó a su sobrina para que diga la verdad. Yo creo en la inocencia de mi sobrina. El único culpable es el papá. Ella le dijo, tú eres culpable si mi hijo se muere, y le tiró 2 cachetadas, contó. Después de ser denunciado ante la prensa como presunto autor de la muerte de su propio hijo, el suboficial de tercera del ejército peruano, Jesús Bautista, se hallaba como no habido y bajo la sospecha de que se haya dirigido a la zona de frontera donde fue asignado. Los familiares de la madre no quisieron declarar ante la prensa, pero dijeron que también creían que Bautista era culpable. Su situación empeoró cuando, casi 10 días de ocurrido el crimen, un nuevo testigo entregaría su versión de los hechos, incriminándolo totalmente. Así, segundo Cárdenas contó que Jesús Bautista le habría querido pagar 3.000 soles a un soldado para que a su menor hijo. De acuerdo con el relato, su hijastro le comentó que el papá de la víctima le habría ofrecido cantidades de entre 2.500 y 3.000 soles para que cometiera el vil acto. Este hombre ya tenía planeado hace 4 meses atrás deshacerse de este bebé, contó a la prensa. En la fecha que había ocurrido este ofrecimiento, el hijastro del testigo era un soldado. Sin embargo, para el día de la confesión, se encontraba en prisión por el delito de robo agravado, por lo que su familiar solicitó su liberación a cambio de dar fe de sus palabras. Según Cárdenas Mantilla, el papá del bebé conocía a su hijastro preso porque era su superior en el ejército. Mientras tanto, cuando el padre y la madre del fallecido bebé llegaron a la sede de medicina legal, fueron recibidos por una gran cantidad de ciudadanos de Iquitos, quienes mostraron su molestia e indignación ante este crimen. De hecho, la pareja fue abucheada mientras ingresaba a dicho recinto. Además, los vecinos del sector alzaron su voz de protesta para que las autoridades correspondientes aplicaran medidas severas contra ellos ante la posibilidad de haber sido partícipes del menor, siendo que aún no habían sido oficialmente acusados. Luego, ya siendo 19 de mayo, la Quinta Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Maynas solicitó la detención preliminar de ambos padres del menor. Se conoció así que Jesús Bautista queda en calidad de detenido en la sede de la DIPINCRI de Iquitos y las autoridades esperaban lo propio de Vanessa Cachique. Ambos progenitores serían investigados formalmente por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio de su menor. Por esa época, el semanario Hildebrand en sus 13 haría una extensa investigación de los hechos, y en ello se podía leer lo siguiente. En los primeros días de mayo, Jesús Bautista insistió mucho en querer ver a su hijo, pues quería llegar a un acuerdo con la madre respecto a la pensión, que había subido de 1.000 a 1.600 soles. Según su abogado, que renunció tras conocer las sospechas contra los padres, se encontraron la noche del 6 de mayo y después de comer, ambos padres fueron juntos a sacar dinero de un cajero, pero Bautista insistió en ir hacia un lugar apartado. Fue cuando propuso ir hacia el puente Nanay. Llegaron a esta zona oscura y peligrosa al promediar las 10 de la noche y encontraron el lugar cerrado con una tranquera. Al llegar el vigilante les explicó que la zona se hallaba sin luz, pero estos insistieron y mintieron al señalar que tenían que cruzar para llegar a su caserío.
El trabajador narró que cerca de las 11 la pareja volvió apurada por la tranquera. La mujer me dijo, abre la tranquera, no pidieron auxilio ni gritaron, dijo. Además recordó que en esos momentos pasó un patrullero de serenazgo y que los padres del menor jamás pidieron ayuda. Después de varios minutos recién llegaron al hospital con el bebé, pero ya era muy tarde para ser salvado. Aunque los especialistas intentaron estabilizarlo y cosieron la herida que tenía en la espalda, el bebé murió 5 días después por un shock hipovolémico. Ante los resultados de las investigaciones, el Poder Judicial dictó medida de detención preliminar por el espacio de 72 horas contra Jesús Adrián Bautista Saldaña, de 25 años, y Priscila Vanessa Cachique Isaac, de 32, en agravio de su menor hijo, de iniciales ASPC, de 10 meses de nacido. Allí se le consultó a Bautista sobre su autoría del crimen, a lo que él respondió: la verdad, se va a investigar, fue un asalto, respondió de manera cortante. Por otro lado, Vanessa Cachique no quiso dar ninguna declaración con relación al hecho. Se presumía que el lunes 22 de mayo tendrían una audiencia, pudiendo llegar a recibir entre 9 y 18 años de prisión preventiva. El corresponsal de América Noticias de Loreto informó que la madre del bebé para esa fecha también era considerada cómplice del asesinato. Luego de ser detenidos, vamos a recapitular los hechos tal como habían avanzado las pesquisas hasta ese momento. En abril de 2021, durante las elecciones generales, Vanessa y Jesús coincidían en un colegio, ya que la mujer había ido a sufragar y el hombre se encontraba ahí, resguardando en condición de suboficial. Aunque nunca mantuvieron una relación formal, Vanessa quedó embarazada, algo que no fue del agrado de Jesús Bautista, quien no se hizo cargo de la criatura, según relatara la madre del menor, porque se sentía un joven para tal responsabilidad. Durante los siguientes meses, la mujer lo presionaría con el tema de la manutención, hasta llegar a un acuerdo de 2.000 soles. Así, la noche del 6 de mayo, Jesús y Vanessa coordinaron para hablar de este tema, yendo con su bebé en brazos por el puente Nanay. La mujer reveló que antes del crimen, ambos padres fueron a sacar plata de un cajero y con ese dinero en el canguro del papá, fueron para esa zona. Los supuestos delincuentes no les quitaron ni el dinero, ni los celulares, ni las billeteras, ni la moto en la que habían llegado hasta ese lugar. Minutos después de atravesar la tranquera, la pareja regresaría y pidió rápidamente que liberen el camino. La mujer traía en brazos a la criatura, pero nunca mostró urgencia ni menos desesperación. Y así llegaron al hospital, al área de emergencia, indicando que habían sido víctimas de un asalto. Cuando poco después la policía y la fiscalía se acercaron a investigar sobre este caso, cuando aún el bebé estaba en el hospital, la mamá se negaría a colaborar, diciendo de que estaba preocupada por la salud de su bebé. Luego del sepelio, ambos padres acudieron a la fiscalía, pero en diferentes horarios. Así se pudo descubrir que tenían diferentes versiones de los hechos, lo que llevó a que se levanten sospechas. Ante esto, la PNP iniciaron otro tipo de indagaciones de la mano de la fiscalía. De acuerdo a la versión de ambos padres, mientras ellos se dirigían hacia el otro lado del puente, podían recordar ciertas características físicas de estos malhechores, pero la PNP aseguraba que era difícil de corroborar, ya que la cámara de vigilancia apenas podía registrar movimientos debido a la oscuridad de la zona. Ante ello, el fiscal Tito Chávez ordenó que la investigación tuviera carácter de secreto. Cuando los medios de comunicación empezaron a atender con mayor amplitud este caso, Vanessa Cachique acusó al padre de su hijo de haber planificado el crimen para dejar de pagar la pensión. Posteriormente, ambos padres pasaron por una pericia psicológica, pero a pesar de las contradicciones, su abogado, Juan Carlos Criollo, negó que hubiera un choque de testimonios de ambos y que la versión de Vanessa Cachique era debido a su nerviosismo. Lamentablemente para ellos, el testimonio de Segundo Cárdenas desbarató su historia. El señor tenía ese pensamiento de al bebé cuando tenía 7 meses, dijo, y agregó que su entenado le habría reconsultado por la recompensa para dar más detalles del crimen. Finalmente, el Poder Judicial dictó la medida de detención preliminar por espacio de 72 horas contra los imputados, hecho que llevó a que su abogado decidiera dar un paso al costado. Mientras tanto, la gran viralidad de este crimen llevó a que especialistas en leyes expresaran su opinión al respecto, como el caso de la exministra de la Mujer, Rosario Sacieta, quien dijo que de ser este un caso de llevaría a que los padres pudiesen incluso llevar cadena perpetua. Finalmente, siendo ya el 23 de mayo, el Poder Judicial dictaría 7 meses de prisión preventiva contra ellos. La Corte Superior de Loreto, además, señaló que ambos serían investigados por el presunto delito de homicidio en la modalidad de sicariato. En dicha audiencia sucedieron 2 imprevistos. Primero, que Vanessa Cachique pidiera un tiempo adicional, ya que su abogada decidió renunciar horas antes del proceso, lo que afectó el derecho a defenderse de la imputada. Y en segundo lugar, que el abogado Jesús Bautista declarara que su defendido habría sido agredido por los internos durante su permanencia en la carceleta, por lo que pidió que lo deriven a medicina legal.
Después de que se conoció sobre el internamiento de los padres por 7 meses de prisión preventiva, el fiscal Tito Chávez de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas sostuvo que continuaban recibiendo más elementos de convicción y que realizarían una quinta interrogación a la madre del pequeño. De los actos de investigación se determinó que con fecha 17 de junio del año 2022 nació el menor, teniendo como progenitores a los investigados, siendo que hasta que el menor tenía 4 meses de edad, el referido investigado Bautista Saldaña se negaba a hacerse cargo de la manutención, por lo que luego llegaron a un acuerdo verbal donde el investigado otorgaba una pensión de 1.000 soles, algo que no era del agrado del investigado, pero que aceptó a fin de que la madre no interponga acciones legales que a la larga perjudicarían su carrera militar. La disconformidad de asistir con la pensión hizo que Bautista ideara y organizara todo un plan estructurado para quitar de la vida a su menor hijo. Por esto, Jesús Bautista, valiéndose de su superioridad jerárquica, se contactó con el testigo con nombre en reserva para que realice el trabajo criminal. En el mes de agosto del año 2022, el investigado se contactó con el testigo, al comienzo endulzándolo con concederle permisos de salida por ser su superior. Luego intentó llegar a un acuerdo con su subordinado, por lo que le proporcionaría 2.500 soles, una pistola, una moto y un pasamontañas. El testigo explicó que ante su negativa, su superior comenzó a maltratarlo hasta que fue rotado el batallón de la selva en la frontera con Brasil, a fines del mes de enero del 2023. Tiempo después, cuando los medios de comunicación hicieran un reportaje sobre la muerte del bebé y teniendo en cuenta lo que el hombre le habría ofrecido, se dio cuenta que era similar al plan delictivo que se habían organizado con anterioridad, por lo que el testigo instó a sus padres de poner conocimiento de las autoridades el citado plan. Según el fiscal, ambos padres siguieron con el plan, llevando al menor al puente Nanay, donde todo sucedió conforme a lo señalado. Luego, cuando los padres fueron investigados por las autoridades, estos intentaron decir que se trató de un robo agravado, siendo algo inverosímil, ya que ambos señalaban las características físicas de los sujetos cuando esto no podía ser por la oscuridad de la zona. Debido a estas inconsistencias, la imputación de robo agravado fue cada día desvaneciéndose. Peor aún cuando la madre salió en una entrevista para la televisión señalando de forma directa que Jesús Bautista Saldaña era el que había organizado un macabro plan. Finalmente, siendo ya 31 de enero del 2024, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto impuso la condena por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de en agravio de su menor hijo, hecho que ocurrió en mayo 2023. Para esta sentencia, el Poder Judicial consideró las contradicciones en las declaraciones de los padres, quienes señalaban que la tragedia ocurrió por un asalto. Sin embargo, el tipo de herida que ocasionó el arma blanca no coincidía con el hecho. A Jesús Adrián Bautista Saldaña se le condenó como autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, mientras que a Priscila Vanessa Cachique Isaac se le condenó como cómplice primario, por el cual se les impuso cadena perpetua a ambos. Luego los acusados volverían a sus respectivos penales en el cual estaban encerrados desde mayo 2023. Isabel Cachique, tía de Vanessa, señaló que su sobrina cayó y no declaró por temor a las que le habría hecho Jesús Bautista, quien la amenazó con atentar contra la vida de su hija y su mamá. Asimismo dijo que el abogado defensor apelaría a la sentencia y esperaba que la justicia divina hiciera trabajo y al menos reducieran algo de su sentencia. Y es así como finalizo este caso, que como digo es bastante atroz para cuando la víctima es un menor que no tiene la culpa de estar en este mundo con padres que no lo quisieron. Parece que de ninguna manera para llegar a concertar este plan ya lo hacen como si fueran seres totalmente deshumanizados. ¿Qué opinas tú al respecto? Cualquier comentario o sugerencia de nuevos casos puedes realizarlos en este mismo canal. Estoy a la espera de tus consejos para ir mejorando. Nos estamos viendo en el siguiente caso.